Buenos días para todos, ¿cómo amanecen? Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, muy bien. Ok. Bueno, saludamos entonces a todas las personas que nos están acompañando y vamos a continuar hoy con la sesión de catarata, el tema sexto de esta eh, división que hacemos en córnea, catarata y refractiva de las revisiones semestrales con nuestros residentes de la Universidad del Valle y Javeriana alternantemente. Hoy vamos a tratar algo muy novedoso y algo que se está poniendo como en boga, que es el manejo posoperatorio de la cirugía de cataratas sin gotas. Esto tiene muchas implicaciones desde el punto de vista paciente en cuanto a su seguridad, su adherencia al tratamiento, pues que allí se obvia, y en cuanto al sistema de salud, porque esto puede generar un ahorro importante en recursos. Entonces, seguimos con la doctora Juliana Erazo de la Pontificia Universidad Javeriana con la presentación del tema de hoy. Julia, adelante. Listo. Bueno, gracias, doctora. Entonces, como ya lo mencionó la doctora, mi nombre es Juliana Erazo Flores. Yo soy residente de segundo año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y el día de hoy vamos a hablar acerca de droplets en cirugía de catarata. Este es el contenido que les traigo para la charla de hoy, entonces iniciaremos dando una breve introducción. Seguidamente vamos a hablar de las complicaciones postoperatorias. También vamos a detallar las limitaciones de la terapia tópica actual. Vamos a definir qué se refiere el dropless, los medicamentos aprobados para esto y también la evidencia disponible actualmente. En cuanto a la introducción, entonces, como ya sabemos, la cirugía de cataratas por facoemulsificación es el estándar de atención para tratar cataratas que son visualmente significativas. Y en estos casos, el resultado visual no solo va a depender de las habilidades como tal del cirujano, sino también del cumplimiento de un régimen estricto y complejo posoperatorio, que en general se combinan múltiples fármacos y la mayoría de ellos son corticosteroides y antibióticos tópicos. Ahora, dado los problemas relacionados con el uso de gotas tópicas, entre ellos, por ejemplo, el tiempo adicional posoperatorio, la adherencia del paciente, la aplicación correcta y la toxicidad corneal, pues surgió el interés de desarrollar un protocolo posoperatorio sin gotas que sea igualmente eficaz. Las dos principales preocupaciones posoperatorias que se tienen en cuanto a la cirugía de catarata son desarrollar procesos infecciosos como lo son la endoftalmitis y también la inflamación que puede causar irritación ocular, discapacidad visual, dolor y edema macularcistótico. Bueno, entre esas complicaciones posoperatorias, si no se trata esa inflamación iatrogénica que se produce por el procedimiento quirúrgico per se, puede causar dolor, aumento de la presión intraocular y también formación de sinequias en el iris, tanto anteriores como posteriores, y esto provocar malestar en el paciente y finalmente la reducción de esos resultados visuales satisfactorios que buscamos. El edema macular cistoide es la causa más común de disminución de la agudeza visual de la cirugía de cataratas y este puede ocurrir entre un 0,1 a un 3,8% de los ojos sometidos a facoemulsificación y esta es más probable que ocurra en pacientes con antecedente de diabetes mellitus, antecedentes de membrana epirretiniana, también uveitis, una reparación previa de un desprendimiento de retina, oclusión de vena retiniana o también que haya ruptura de la cápsula posterior con o sin pérdida de vidrio. La otra complicación posoperatoria es el dolor. Este es un fuerte predictor de la satisfacción del paciente en la cirugía y también puede retrasar ese proceso de recuperación posoperatoria. En cuanto también al ojo seco, este está asociado con el trauma asociado a la cirugía, ya sea, por ejemplo, la irrigación de la superficie ocular, la iluminación intensa que se usa, también las incisiones y la manipulación del tejido ocular como tal, y junto con la inflamación posoperatoria
puede inducir síntomas de superficie ocular en ojos que previamente no estén afectados o empeorar ojos que previamente estén diagnosticados con ojos secos. Bueno, actualmente se han descrito múltiples limitaciones de la terapia tópica, entonces vamos a tocar algunos ítems importantes. Entre ellas, el más relevante es el cumplimiento. Todo esto va a afectar negativamente tanto los resultados visuales como la satisfacción propia del paciente. Entonces, se ha visto que hay una mala adherencia al tratamiento tópico. Se han desarrollado múltiples estudios, entre ellos hay uno que evaluó el cumplimiento de los pacientes sometidos a cirugía de cataratas en quienes se les recetó un régimen combinado de prednisolona más gentamicina tópica 5 veces al día durante 14 días. En este caso, la mayoría de los pacientes demostró un cumplimiento deficiente de la aplicación de las gotas. La mitad de ellos demostró menos del 50% del cumplimiento y solo el 5% administró al menos el 75% de las dosis prescritas. Además, también en estos casos, para algunos pacientes, esa combinación y sus diferentes regímenes de dosificación son muy complejos, por lo cual esto se convierte en una barrera para su cumplimiento. También existen dificultades en la autoadministración de las gotas tópicas, dada la población que en general se atiende mediante la cirugía de cataratas. Todo esto fue descrito, por ejemplo, en un estudio del 2010, donde se evaluó la adherencia de pacientes sometidos a un tratamiento posoperatorio tópico a corto plazo. Aquí se utilizó un equipo de monitoreo electrónico. Entonces vemos en la gráfica que se mostró un cumplimiento de dosis media, más o menos de 50.2%, para pacientes con glaucoma como para pacientes posoperatorios de cirugía de catarata, siendo en este caso el cumplimiento inferior al 25% en aproximadamente 1 de cada 5 pacientes, lo que nos hace plantear la necesidad de nuevos métodos de aplicación de medicamentos en el área de oftalmología. Otra de las limitaciones de la terapia tópica son las cargas que implica esto para el paciente, sus cuidadores y también para su equipo de atención médica. Esto se hace evidente ya que los pacientes pueden tener problemas de visión durante ese cuidado posoperatorio y eso los hace requerir asistencia de un cuidador adicional para la instalación correcta de las gotas en los ojos. Esto dado además que los pacientes que se someten a cirugía de cataratas pues suelen ser personas de edad avanzada, lo cual es un factor que limita la capacidad de autodosificarse pues los colirios tópicos. En cuanto para los cirujanos, esto también implica una mayor inversión del tiempo, ya que se requiere capacitar a los pacientes en las técnicas adecuadas de autoadministración, también la revisión de los esquemas de dosificación, incluidas las disminuciones graduales, y esto también implica realizar un seguimiento tanto para verificar su cumplimiento como para abordar ciertas complicaciones que puedan surgir debido a técnicas incorrectas o imperfectas o al incumplimiento de las mismas. Y esto también, todos estos seguimientos también implican un gasto adicional y una actividad compleja para nuestro sistema de salud. Entre otras de las limitaciones se describen los problemas de eficacia y seguridad de las formulaciones tópicas. Entonces, esta se puede ver limitada debido a que las soluciones y suspensiones aplicadas tópicamente tienen un tiempo limitado de penetrancia en la película lagrimal para su absorción, donde deben penetrar diversas capas corneales y otras capas para llegar al espacio intraocular. Esto además está limitado por el drenaje nasolagrimal, también el parpadeo reflejo, la evaporación de las lágrimas, el lagrimeo y ese recambio lagrimal. Y en estos casos, la mayoría de los frascos comerciales en los que vienen las gotas muchas veces dispensan volúmenes muy superiores al fondo de saco, lo que provoca que haya una pérdida casi instantánea de la mayor parte de la gota tras su instalación. Otra limitación es que cuando se utiliza más de un medicamento, muchas veces los pacientes no esperan el tiempo correcto entre un medicamento y otro, y esto puede provocar un lavado de los mismos, disminuyendo así la penetrancia del medicamento y así mismo reduciendo su eficiencia. Hay que tener en cuenta además que los medicamentos, por ejemplo, que vienen en suspensión, esos requieren ser agitados
para distribuir uniformemente las partículas activas del fármaco dentro de ese vehículo y así pues que éste tenga una adecuada efectividad. El incumplimiento de esto pues hace que se afecte esa uniformidad de la dosis, lo que resulta en una disminución de la eficacia, ya sea con dosis muy superiores a las esperadas o con dosis muy inferiores. Respecto a otros problemas de seguridad, también puede haber un trauma físico a la hora de aplicarse las gotas por parte de los pacientes y además hay que tener en cuenta que la mayoría de medicamentos tópicos contienen conservantes, entre ellos, por ejemplo, el cloruro de benzalconio, que pueden causar también malestar y citotoxicidad corneal, comprometiendo de esta manera la adherencia de los pacientes y también pueden causar un ojo seco o empeorar un ojo seco preexistente. Ya finalmente, como se ha vuelto también de suma importancia desde la pandemia, pues el administrarse gotas tópicas también hace que se aumente ese contacto mano-cara, por lo tanto buscar reducir este contacto también va a minimizar el riesgo de transmisión de otro tipo de enfermedades. Ya adentrándonos en cuanto al tema de droplets en general, entonces este consiste en una nueva tendencia en la que se administra un depósito de esteroides. En algunas ocasiones también pueden ser combinados con antibióticos en el momento de la cirugía, esto para permitir una menor dependencia de gotas posoperatorias, teniendo en cuenta que no busca que haya un compromiso del control de la inflamación, ni mucho menos de los resultados visuales. Esto porque teniendo en cuenta que muchos de los regímenes tópicos son muy costosos y resultan en una mala adherencia de los pacientes. En cuanto a esto, pues se incluyen múltiples medicamentos y múltiples fórmulas de aplicación. Entre ellos tenemos la dexametasona de liberación sostenida, entre los cuales se encuentran los insertos intracanaliculares y las suspensiones intraoculares, y también las inyecciones de triamcinolona, de las cuales vamos a hablar más adelante. En cuanto a la dexametasona de liberación sostenida, entonces aquí tenemos en primer lugar el inserto intracanalicular. Este es un depósito en forma de varilla que viene de 0.4 miligramos de dexametasona sin conservantes. Este, como vemos aquí, viene encapsulado dentro de un hidrogel y este es a base de polietilenglicol. Este se va a expandir cuando entra en contacto con el líquido y se ancla dentro del canalículo, ocluyendo el punto lagrimal. Entonces, en esta imagen vemos cómo quedaría tras su implantación, en este caso es el de Ocular Therapeutics. Aquí la fluoresceína se puede conjugar con ese hidrogel y lo cual nos permite su visualización. Es importante porque este inserto es reabsorbible y es un inserto de una sola vez que eluye una dosis sostenida y gradual de dexametasona en la superficie ocular hasta por 30 días. Este es muy flexible a la hora de su implementación, ya que se puede colocar preoperatoriamente, intraoperatoriamente o ya en el periodo posoperatorio, según la preferencia del cirujano. Además, es importante porque puede visualizarse durante toda su vida útil y puede retirarse fácilmente mediante irrigación con solución salina. Este producto actualmente está etiquetado para el control de la inflamación y el dolor ocular después de las cirugías oftalmológicas. Entonces aquí les traje un video de un ejemplo de la inserción del inserto, en este caso es el de Extensa, diferente al del anterior. Se coloca en el párpado inferior, ¿no, Juli? Sí, sí, Punto doctora. lacrimal inferior. Sí, doctora. Así es. Entonces, como vimos, pues es un proceso rápido que no requiere pues de mayor entrenamiento. Respecto a esto, se han mencionado 3 estudios en fase 3, donde se evaluó pues el inserto. En total, entre los 3
fueron incluidos 926 participantes y sus resultados en general se resumen en esta tabla que ya voy a explicar. Estos ensayos fueron multicéntricos, prospectivos, aleatorizados con doble enmascaramiento y en todos los casos el inserto se colocó al final de la cirugía. Importante que ninguno de los participantes recibió tratamiento con AINES. Entre los eventos adversos comunes estaban la inflamación de la cámara anterior y el edema macular cistoide. En los ojos tratados, en este caso con dexametasona, la inflamación de la cámara anterior tuvo una incidencia de 2.8 a 8.3% versus el grupo placebo de 6.3 a 20%. Y en cuanto al edema macular cistoide, el grupo de dexametasona tuvo una incidencia de 1.4 a 2.5% versus un 2.5 a 2.7% del grupo placebo. En estos casos no se observaron eventos oculares graves relacionados con el tratamiento y en estos estudios también se evaluó la satisfacción de los pacientes más o menos en 25 participantes. En general, pues a pesar de ser pocos, la mayoría refirió una alta satisfacción con el uso de este dispositivo intracanalicular. El 92% estaba muy satisfecho, el 100% informó que era muy cómodo y la mayoría, siendo el 84%, incluso mencionaba que no tenía conciencia de que el inserto estaba ubicado. La mayoría también recomendaban este dispositivo a sus familiares y amigos y también el 84% mencionó que estaba dispuesto incluso a pagar más por este tipo de tratamientos. En este caso, en los estudios, los principales criterios de valoración fueron, como vemos aquí, la ausencia de dolor al día 8 posoperatorio y la ausencia de células en la cámara anterior al día 14. Entonces vemos en esta tabla cómo el dolor estuvo ausente en el día 8 entre el 77.5 y el 80.4% de los ojos tratados con dexametasona versus del 43 al 61.3% en el grupo placebo. Respecto a la presencia de células, esta fue ausente en el día 14 entre el 33. Ahí ya ven mi pantalla, doctora. Sí, Juli, perdimos la señal cuando estabas hablando pues de estos estudios de el Dextensa. Sí, Entonces, bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, estaba hablando de la ausencia de las células en la cámara anterior y vemos cómo en ambos ítems, tanto del dolor como de la ausencia de células, pues esto fue estadísticamente significativo. Respecto ya a al incremento de la presión intraocular, se informó una elevación entre el 4.4% y el 7.4% de los grupos con dexametasona y a diferencia entre el 2.7 y el 5% de los grupos evaluados con placebo. Esta elevación mencionaban que casi toda se dio al segundo día posoperatorio, por lo cual consideraron que estos picos de presión intraocular fueron más relacionados con el procedimiento quirúrgico per se que con el medicamento. Otra fórmula pues de dexametasona de liberación sostenida es la suspensión intraocular. Esta es una suspensión que viene al 9% de dexametasona sin conservantes y es equivalente a 103.4 miligramos por mililitro. Esta está destinada a la aplicación de una inyección de 0.05 mililitros en la cámara posterior como dosis única. Esta se suministra de 0.5 mililitros, por lo cual permite un ajuste de su dosis. Y en este caso, en esta imagen, vemos cómo se observa el ojo tras la suspensión intraocular de dexametasona. En esta tabla vemos los mismos estudios que también se evaluó la suspensión intraocular. En este caso, también teniendo en cuenta la ausencia de las células en la cámara anterior, vemos que tras la aplicación de dexametasona intraocular hubo diferencias con porcentajes estadísticamente significativos. Los eventos adversos que ocurrieron en esta forma de administración descrita fueron iritis, la presencia de células en la cámara anterior, inflamación ocular,
opacificación de la cápsula posterior, también agudeza visual reducida, sensación de cuerpo extraño y miodesopsias. Más o menos en cuanto a la elevación de la presión intraocular, esa fue de al menos un aumento de 10 milímetros de mercurio entre el 21 al 29% de los pacientes del grupo de dexametasona intraocular versus el 13% de los grupos placebo. Y en este caso tampoco se informaron eventos adversos oculares graves. Esta es una tabla que nos muestra las diferentes formulaciones de dexametasona de liberación sostenida. Estas fueron aprobadas en el 2018 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y aprobó los dos tipos de formulaciones, tanto la forma intracanalicular, entre ellos las marcas conocidas actualmente son Dextensa, el Ocular Therapeutics y Bedford, y también la suspensión intraocular que tenemos el DexiQ, el iPod y el iPod Pharmaceuticals. Entonces, en esta tabla vemos algunas características de las distintas plataformas. Entonces, vemos en el inserto intracanalicular que su tecnología se basa en hidrogeles de polietilenglicol. Como ya lo vimos, tiene una concentración de 0.4 miligramos de dexametasona. Esta está indicada para el tratamiento de la inflamación ocular y también del dolor causadas por el procedimiento quirúrgico. Este se inserta en un solo tiempo en el punto lagrimal, generalmente el punto lagrimal inferior, y tiene diferentes tiempos de colocación, ya sea preoperatoria, intraoperatoria o posoperatoria. En este caso, la dexametasona viene sin preservantes. Este fue aprobado en noviembre del 2018 y para su almacenamiento requiere ser refrigerado entre 2 a 8 grados centígrados. En cuanto a la suspensión intraocular, pues vienen las propiedades propias de la suspensión. Esta viene para la aplicación intracameral de 517 microgramos, que corresponde, como ya mencioné, al 9%. Viene para tratamientos de la inflamación posoperatoria. También se inyecta en un solo tiempo, ya sea en la cámara posterior, inmediatamente después de la cirugía de catarata. Esta tiene un único tiempo de aplicación que es intraoperatorio, tampoco tiene preservantes, fue aprobada en febrero del 2018 y para su almacenamiento requiere una temperatura de 20 a 25 grados centígrados. Ambas formas de administración de dexametasona tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces vemos como ambas administran un corticoide con eficacia y seguridad establecidas para suprimir la inflamación intraocular. Vemos también que la ventaja de ambos es que son administrados por un cirujano sin depender en este caso del paciente y por lo tanto minimizando esos riesgos de malos resultados atribuibles a la falta de adherencia. También vemos que ninguno de los dos contiene preservantes y de esta manera eliminan los efectos tóxicos de los conservantes sobre la superficie ocular. Ambos también se pueden visualizar por el cirujano y hace que pueda controlar esa tasa de resorción. La diferencia radica claramente en su forma de administración y se podría pensar en estos casos, como vimos en los estudios, que la forma de administración de la suspensión intraocular podría tener un mayor efecto sobre la presión intraocular. Otra implicación de estas vías de administración es el momento de colocación. Por ejemplo, vimos que el inserto intracanalicular permite una mayor flexibilidad y se puede colocar tanto en el consultorio como en el quirófano. En algunos estudios también se menciona que se busca inyectar antes de la cirugía para así disminuir esa circulación de mediadores proinflamatorios antes de que se produzca como tal el trauma quirúrgico. Otra ventaja es que si se llega a aumentar la presión intraocular, pues este inserto se puede retirar más fácilmente, mientras que la extracción de la suspensión intraocular pues requeriría llevar al paciente a otro procedimiento quirúrgico adicional. Otra ventaja del inserto intracanalicular es que funciona como un tapón puntual. Entonces, de esta manera también mejora el dolor y los síntomas de ojo seco. Por otro lado, también la preparación de la suspensión requiere un mayor procedimiento y es más tedioso respecto al inserto intracanalicular.
Ya otro medicamento que se nombra en esta nueva terapia es el acetónido de triamcinolona. Este es un corticosteroide que es insoluble en agua de la familia de los glucocorticoides, que se ha utilizado ampliamente como antiinflamatorio con una seguridad bien establecida. Entonces se ha utilizado durante mucho tiempo para el tratamiento de edema macular diabético en inyecciones también intravítreas para tratamientos de uveitis y otras afecciones inflamatorias oculares. Sus problemas de seguridad, especialmente con las inyecciones repetidas, incluyen la posibilidad de desarrollar endoftalmitis, también un aumento de la presión intraocular y formación de cataratas. Este es uno de los pocos corticosteroides disponibles en forma cristalina, lo cual permite que alcance concentraciones duraderas en la cámara vítrea. Se informa que tiene una vida media intravítrea, teniendo en cuenta 4 miligramos de triamcinolona, y esta puede oscilar de 18.6 a 24 días. Ya las cantidades mayores producen una vida media hasta de 39 días, que se aproxima a una duración deseada de la profilaxis postoperatoria. Otro tipo de corticosteroides pueden tener una duración mucho más corta o mucho más larga, lo que limita su uso para la profilaxis en el tratamiento de cirugías de catarata. Su papel en la prevención de edema macular cistoide pseudofáquico se basa, como vemos aquí en la imagen, en la inhibición de la fosfolipasa A2 y la posterior liberación de ácido araquidónico desde las membranas celulares. Este último, recordemos que sirve como precursor para la liberación de prostaglandinas y leucotrienos, que son los mediadores inflamatorios que se creen que participan en la patogénesis del edema macular cistoide pseudofágico. Otra de las hipótesis sugiere que este tipo de corticosteroides inhiben también las moléculas de adhesión inflamatorias y estabilizan la barrera hematorretiniana. Se ha documentado también en diferentes estudios que este tipo de medicamentos tienen una mejoría en la agudeza visual y también una capacidad de reducción en el grosor macular. Y hasta ahora no hay evidencia de toxicidad ocular por las inyecciones intravítreas de hasta 40 miligramos. En cuanto a la triamcinolona, pues esta se puede mezclar con otro tipo de medicamentos. Entonces tenemos, por ejemplo, el Trimoxi, que se combina triamcinolona de 15 miligramos por mililitro y moxifloxacino de 1 miligramo por mililitro. En este caso, el cirujano puede inyectar 0.2 miligramos en la cámara posterior para un total de administración de 3 miligramos de triamcinolona y 0.2 miligramos de moxifloxacino. Otra combinación es el Trimoxi Bank, donde se agrega además 10 miligramos por mililitro de vancomicina, que en total corresponderían a 2 miligramos. El pH de estos agentes combinados compuestos está cerca de niveles fisiológicos, entonces el pH de Trimoxi es de 7.2 y de Trimoxiban de 7. En estos casos se utiliza un adyuvante portador para unir las partículas y esto desarrolló una tecnología de mezcla patentada para garantizar una suspensión adecuada de esas partículas micronizadas y que sea distribuida a temperatura ambiente. Estas inyecciones combinadas se inyectan entonces en el vítreo anterior, justo después de que se haya insertado el lente, y se pueden administrar mediante una cánula de calibre 27 o 30 mediante una inyección pars plana transonular o transescleral. Entonces vemos en esta imagen justo después de la inyección y vemos cómo se ve la suspensión del medicamento en el vítreo anterior justo detrás del lente intraocular. Una desventaja de este tipo de medicamentos es que se ha visto que puede afectar la visión de los pacientes temporalmente y también puede inducir a que ellos perciban miodesopsias, sobre todo en la primera semana postoperatoria. También en cuanto a la triamcinolona se describen las inyecciones subconjuntivales. Entonces aquí se usan 3 miligramos, es decir, 0.3 mililitros de una solución de 10 miligramos por mililitro. Este procedimiento es indoloro, a diferencia del anterior, no induce miodesopsias en los pacientes.
y el riesgo de que el paciente responda y requiera la eliminación del medicamento es pequeño, pero pues en este caso las inyecciones subconjuntivales tienen la ventaja de que deja el medicamento accesible. También hay otras formas de aplicación de triamcinolona como la subtenoniana. En diversos estudios también se han descrito limitaciones de la combinación de esteroides y antibióticos, sobre todo en poblaciones específicas como los pacientes con retinopatía diabética, quienes muchas veces necesitan la aplicación de otros AINES adicionales tópicos. Entonces vemos en diferentes estudios como el que realizó Anka Yaya y colaboradores. Ellos realizaron un estudio clínico observacional donde se les inyectó Trimoxi a pacientes después de la cirugía de catarata con retinopatía diabética preexistente. Aquí vieron que tenía un efecto a corto plazo bueno, ya que el grosor macular disminuyó cuando se midió a la cuarta semana posoperatoria, pero cuando continuaron el seguimiento, vieron que el grosor medio entre la sexta y la 12ª semana aumentó incluso 26 milímetros en 34 ojos. Además, otros estudios como los que realizó Kowalski en conejos, vieron que este tipo de mezcla intravítrea no proporcionó una prevención adecuada de endoftalmitis por Staphylococcus aureus. Y en un informe reciente de Patel y colaboradores, se describe también que este tipo de inyecciones pueden causar algo que se llama el síndrome tóxico de segmento posterior, y esto se cree que podría estar causado por cantidades excesivas de un aglutinante que se utiliza en este tipo de medicamentos compuestos. En este caso, el síndrome tóxico de segmento posterior, los pacientes describían una disminución de la agudeza visual que fue variable, pero en la mayoría de los casos fue grave. Y también se evidenciaron anomalías en el OCT de la capa elipsoide de la mácula. Otro tipo de tecnologías que son muy interesantes, que han surgido actualmente, son los lentes intraoculares cargados de fármacos. Importante que hasta hoy pues, no se han realizado ensayos clínicos en humanos, pero en los modelos reportados tienen resultados que son prometedores. Por ejemplo, Tofoleto y otros describieron hidrogeles cargados de fármacos para lentes intraoculares. Estos se cargaron simultáneamente de bromfenaco sódico y dexametasona, y estos hidrogeles además tienen propiedades físicas y mecánicas adecuadas que podrían usarse también en lentes intraoculares plegables. En este caso, no solo se estarían utilizando esteroides y AINES, sino también que se puede incluir antibióticos como el moxifloxacino, que se libera más o menos en un periodo de 2 semanas. Sin embargo, respecto a esto, pues se necesitan más ensayos clínicos aleatorizados. Un tema importante en este tipo de terapias son el uso de esteroides y el aumento de la presión intraocular. Este es un fenómeno conocido en quienes responden a esteroides mediante cualquier vía de administración. Esto se sabe que ocurre en personas con cierta predisposición genética, y lo que ocurre es que los esteroides inducen la expresión de un gen ubicado en el cromosoma 1 que se conoce como TIGR o GLCIA, y esto lo que produce es que en estos pacientes haya un aumento de la producción de glucosaminoglicanos en respuesta al esteroide, y por lo tanto esto va a producir una reducción de la salida del humor acuoso y posteriormente pues va a aumentar la presión intraocular. Actualmente no hay pruebas disponibles para detectar a las personas que son respondedores a esteroides, pero sí se ha informado una alta incidencia de hipertensión ocular después, sobre todo el tratamiento de triamcinolona, en el tratamiento de edema macular discoide difuso, degeneración macular relacionada con la edad exudativa, también en oclusión de la vena retiniana, enfermedades como uveitis y edema macular cistoide. Por otro lado, dado que es un medicamento degradable dentro del ojo, ese aumento de la presión intraocular se podría controlar con aplicación de medicamentos antiglaucomatosos hasta que se finalice la vida media del fármaco. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de la evidencia que existe acerca del uso de este tipo de terapias.
Entonces, este ha sido un tema que se ha puesto sobre la mesa ya hace algunos años. Entonces aquí vemos este estudio que es del 2018 de la Sociedad Europea de Cirujanos Refractivos y Cataratas, quienes realizaron un ensayo multicéntrico, controlado y aleatorizado sobre la prevención de edema macular cistoide después de cirugía de cataratas en pacientes diabéticos. Aquí lo que se evaluó fue la eficacia de las estrategias de ese tratamiento perioperatorio, además de la aplicación de bromfenaco tópico y dexametasona tópica para reducir el riesgo de edema macular cistoide en este tipo de pacientes. En este caso se centraron en la eficacia de una única inyección subconjuntival de acetónido de triamcinolona y o una inyección intravítrea de bevacizumab más la aplicación de corticosteroides y AINES tópicos. Entonces, en este caso, todos los pacientes recibieron gotas de bromfenaco al 0.09%, 2 veces al día, 2 días antes de la cirugía y 2 semanas después. Y también recibieron dexametasona tópica al 0.1%, 4 veces al día, 2 días antes de la cirugía y 1 semana después, y luego una gota menos por día cada semana siguiente. En este caso, importante que no se les permitió a los participantes utilizar otro tipo de AINES durante el estudio. Estos pacientes fueron asignados aleatoriamente, como vemos aquí, en 4 grupos. El primero, entonces, fueron los pacientes de la aplicación de triamcinolona subconjuntival de 40 miligramos. El segundo grupo fue la aplicación de bevacizumab de 1.25 miligramos. El tercer grupo fue un grupo combinado a quienes se les aplicó tanto triamcinolona como bevacizumab. Y finalmente está el grupo control, que no se les aplicó ninguno de los dos medicamentos adicionales. En este caso, a cada uno de los participantes se les realizó pruebas exhaustivas preoperatorias, entre las cuales se resaltan la medición de la hemoglobina glicosilada y también la toma de un OCT para medir el espesor macular preoperatorio. Y también el mismo examen se repitió en la 6ª y la 12ª semana postoperatoria. En este caso, el estudio estuvo compuesto de 213 pacientes y se asignó a cada grupo más o menos de manera equitativa. Entonces, en el grupo control participaron 60 pacientes, en el grupo de triamcinolona subconjuntival participaron 51, en el grupo del bevacizumab 50 y en el grupo combinado 52. De estos 213, finalmente fueron asignados 206 para el análisis final. Entre los resultados más importantes, entonces aquí tenemos las diferencias entre los grupos, tanto en el grosor macular, también la agudeza visual mejor corregida y la presión intraocular mediante un análisis por intención a tratar. Vemos aquí en esta tabla que en general hubo un efecto significativo de la triamcinolona subconjuntival, sobre todo en el grosor y el volumen macular. Entonces vemos en este caso que entre la 6ª y la 12ª semana postoperatorio, el espesor macular medio del subcampo central fue menor en los pacientes tratados con esa inyección subconjuntival de triamcinolona frente a los otros grupos, con una diferencia estadísticamente significativa. Cuando vamos a ver los espesores parafoveales y perifoveales, también fueron menores en los pacientes del grupo de triamcinolona, con una diferencia estadísticamente significativa. Y también cuando observamos a la semana 6 y a la semana 12 postoperatorio, ese volumen macular medio también fue más o menos 0.2 menor en los pacientes que recibieron triamcinolona. Vemos en esta tabla también que la interacción de los dos medicamentos no se observó una interacción sinérgica entre ambas que sea significativa. Respecto a la agudeza visual de los 3 grupos, no hubo diferencias, como vemos aquí, con P's en ambos que no son estadísticamente significativas. Y en cuanto a la presión intraocular, fue significativamente mayor, como lo vemos aquí, en los pacientes que recibieron triamcinolona. Fue más o menos una elevación de 1.7 a la 6ª semana y de más o menos 2.5 mayor a la 12ª semana postoperatoria. Entre las conclusiones grandes que destaca este estudio,
fue que no hubo efecto significativo de la terapia con anti-VEGF, en este caso el bevacizumab, en la prevención del engrosamiento macular, ni tampoco se observó una interacción significativa al mezclarlo con triamcinolona subconjuntival. Por el contrario, el espesor y el volumen macular sí fue significativamente menor con la terapia subconjuntival de triamcinolona, y en este caso, al final sí se propusieron que se realicen estudios evaluando este efecto, pero también eliminando la aplicación de los corticosteroides tópicos. También se menciona además que por la conocida complicación de ese aumento de la presión intraocular, se sugiere que se realicen estudios de seguimiento más largos y que los pacientes sean evaluados al menos un año postoperatorio, y mencionan que este riesgo se aumenta en estudios donde se usa la triamcinolona de manera intravítrea. Otro estudio muy Eh, interesante. Uy, con respecto al estudio anterior, Ujú. entonces, dentro de las conclusiones que emites, la triamcinolona subconjuntival es una terapia útil, no solo porque mantiene el espesor de la mácula disminuido incluso de 6 a 12 semanas después. Fíjate lo importante, porque necesitamos en estos pacientes diabéticos o con edema macular, pues obviamente mantenerlos protegidos por más tiempo. Hablando de no tener que poner gotas tópicas, la triamcinolona subconjuntival en esa dosis referida puede ser suficiente como para mantener el efecto sin necesidad de poner gotas adicionales. Bevacizumab, pues ya se demostró, no tuvo utilidad ni aislado ni combinado. ¿Ok? Bien, Eh, exacto. y eh, esto es importante. Yo lo que vi ahorita en el Congreso es que muchos cirujanos están utilizando o esto o el Dextensa. El Dextensa que referiste anteriormente, pues también sostiene dosis, pero lo usan cuando lo usan solo, sobre todo para cirugías, por ejemplo, posoperatorios de pterigio o posoperatorios como de cirugías más grandes de superficie, reconstrucciones, etcétera. Pero en cirugía de catarata, la triamcinolona subconjuntival y la ponen en la conjuntiva superonasal. Me llamó eso también la atención. Hay que estar, sí, muy pendientes de los picos de presión. Se puede decir que la respuesta hipertensora es cuando aumenta más del 50% del nivel de base de la presión del paciente, o cuando está por encima de 24 milímetros de mercurio a partir o después del tercer día o las 72 horas de operado, porque obviamente las primeras 72 horas la presión puede estar alta, no por el efecto de lo que uno puso subconjuntival de triamcinolona, sino por el efecto de la misma cirugía, ¿no? Entonces, importante, si refieren en estos pacientes dropless de esteroides, hacer un seguimiento de la presión intraocular a la semana, ya pasado pues esas primeras 3 días de inflamación posoperatoria, al mes, a los 3 meses, porque la triamcinolona, repito, tiene una duración que puede ir hasta 6 a 12 semanas de haberla colocado. Así es, Listo. doctora. Ujú. Y en estudios anteriores, en estudios que vamos a hablar más adelante, se evalúa esa respuesta precisamente. Ok, Bueno, continúa. entonces, este fue otro estudio. Este fue un estudio clínico, intervencionista, prospectivo, no aleatorizado y no comparativo. En este caso fue realizado en la India en el año del 2020. En este caso se buscó evaluar el resultado clínico después de la inyección intravítea transonular intraoperatoria de triamcinolona y moxifloxacino en pacientes sometidos a cirugía de facoemulsificación. En este caso se inscribieron 200 ojos, y en este estudio se excluyeron pacientes con glaucoma y casos también conocidos de pacientes respondedores a esteroides,
También casos de complicaciones intraquirúrgicas, entre ellos, por ejemplo, ruptura capsular, pérdida de vitrio, diálisis anular y también la imposibilidad de administración del fármaco. En este caso, en la India, ellos no tuvieron una mezcla prefabricada, sino que ellos la mezclaron. Entonces tomaron de 4 a 5 gotas de Vigamox en una jeringa y en otras 0.1 mililitros de Tricort, que equivaldrían a los 4 miligramos. Y luego ambas soluciones se pusieron en una sola jeringa. Entonces vemos en este video que nos muestra, bueno, ahí están insertando el lente intraocular. También se inyecta el viscoelástico. Y ya luego, como lo mencioné anteriormente, utilizando en este caso, en este estudio, una cánula de calibre 27, se inyecta en el vitrio anterior transanularmente la mezcla y esta se observa detrás de la cápsula posterior. Y ya Y luego en el estudio, ¿qué volumen de esa mezcla ponen? Porque es que 4 a 5 gotas de Vigamox, pues obviamente es una concentración bastante importante. Dice que la ponen toda, 4 a toda, 5 gotas más 4 toda, miligramos, la revuelven y toda la ponen atrás. toda la ponen. Ujú. Bueno, entonces, en este estudio se realizaron 5 visitas de seguimiento donde se medía la agudeza visual y la presión intraocular y también se hacía un examen pues oftalmológico completo, especialmente buscando presencia de células en la cámara anterior o signos de endoftalmitis. En este caso, entonces, en cuanto a los resultados, en esta primera tabla nos muestra la agudeza visual sin corrección posoperatoria en los diferentes días de seguimiento. Entonces, ellos realizaron un seguimiento al primer día, al día 7, al día 30, al día 60 y al día 90. En este caso vemos que se logró una agudeza visual superior de 6 sobre 9, es decir, en este caso equivaldría a Snellen de 20 sobre 30 en el 96% de los pacientes al final de los 3 meses. En este caso, de los pacientes que no se lograron, fue un caso de membrana epirretiniana y otros por errores refractivos residuales. Por otro lado, entonces vemos en esta tabla que también se evaluó la presión intraocular media. En este caso, en todos los pacientes, en todas las visitas, fue una presión intraocular media normal y también evaluaron la presencia de miodesopsias. Vemos cómo en el primer día posoperatorio fueron muchos los que las reportaron, en total 20, pero luego, mediante la evolución posoperatoria, estas fueron reduciéndose hasta finalmente llegar a 0 después de los 60 días de la cirugía. Otros datos importantes que nos menciona el estudio es que 13 de los pacientes incluidos tenían diabetes mellitus previa y ninguno tuvo incidencia de edema macular cistoide. También ninguno tuvo rupturas o desprendimientos de retina. También mediante la aplicación ninguno tuvo debilidad sonular o descentramiento de lente intraocular, ni tampoco nadie necesitó adicionar colirios adicionales. Ninguno de los pacientes tampoco reportó visión borrosa. Y en este caso, aunque no se reportaron tampoco casos de endoftalmitis, sí ellos mencionan que la muestra en este caso es muy pequeña para asegurar que la cirugía de cataratas sin gotas sea tan segura como las cirugías convencionales y en la que se recomienda pues la aplicación de antibiótico intracameral acompañado de la aplicación tópica de antibióticos. En cuanto a las Sí, conclusiones de este de- estudio, sí, sí, sigue y luego comentamos, a ver si la comentas en listo, conclusión. listo, doctor. En cuanto a las conclusiones, entonces mencionaron que este es un procedimiento que podría requerir una curva de aprendizaje, ya que en el estudio, en el 70% de los casos, hubo éxito al primer intento de aplicación.
En estos casos no hubo aumento de la presión intraocular en ninguno y este hallazgo es similar también a otros estudios descritos, en este caso por Fisher y Potvin, y no encontraron una diferencia estadísticamente significativa entre la presión intraocular en los dos grupos de estudios, entre los cuales se sometió a un grupo de posoperatorio de cataratas sin gotas y el otro a una cirugía de cataratas convencional. En este caso, tampoco se reportaron casos de síndrome tóxico del segmento posterior que previamente pues habíamos descrito, y con esto pues se demuestra que el procedimiento en este caso es ventajoso y seguro. Sin embargo, sí mencionan pues que se requieren estudios adicionales para que se pueda globalizar la técnica y así contribuir también a la mejoría de la calidad de vida de los pacientes. Me llama la atención positivamente eso de no síndrome tóxico del segmento posterior. Esa era mi duda con respecto, Ujú. pues, a la concentración de moxi que estamos poniendo de una gota al 0,5%, ¿sí? Y se ponen de 4 a 5 gotas en esa mezcla. Ujú. Sí, Además, eso es un volumen importante, ¿sí? Si cada gota tiene de 25 a 50 microlitros y le estás poniendo, bueno, la triamcinolona que se le suma es poquita en volumen, el tricor, sí. pero primero el volumen me parece grande y segundo, pues allí no describen que haya toxicidad retinal, eh, No, porque pero pues si la lo que muestra sí uno fue muy pone, pequeña. 200 pacientes, dice, en la Sí, India, sí. ya. 200 Sí, pacientes. esa es como la duda. Si lo que uno pone en cámara anterior, que eso sí está absolutamente, digamos, estudiado y no tiene toxicidad, esta MOXI 0,1 cc, 0,1 de esa gota que viene al 0,5, no ha mostrado problema endotelial, ni TAS, por otro lado, etcétera. Pero allá en el segmento posterior, pues yo creo que sí hace falta como más estudios. Ustedes Ujú. saben, en la India, con esta cantidad de gente, con este volumen de cirugía, eh, este concepto del el going dropless en la cirugía de catarata, pues sí es importante en todas partes, allá más, ¿sí? Las condiciones que aseguren que un paciente esté protegido después de esta cirugía, pues es muy, muy importante, muy significativo. Así es, doctora. Esto, Juli, continúa. Bueno, este es otro estudio, este es más reciente, fue realizado en julio del año pasado, del Journal of Academic Ophthalmology y fue una revisión retrospectiva, en este caso de historias clínicas. Aquí se buscó, fue comparar los resultados postoperatorios en cirugía de cataratas entre ojos con un régimen de gotas estándar versus un protocolo sin gotas en cirugías, en este caso realizadas por residentes en Texas. Aquí, interesante que este protocolo sin gotas surgió de la necesidad por la escasez de acetato de prednisolona tópico. Entonces, aquí pues caemos en cuenta del uso que tiene este nuevo tipo de tendencia en cuanto a los recursos de salud. En este caso se excluyeron los ojos con menos de un mes de seguimiento, los que no tuvieran condición, los que tuvieran condiciones previas que afectaran la agudeza visual, también pacientes con glaucoma grave y las complicaciones intraquirúrgicas como ruptura de la cápsula posterior, retención del material del cristalino, prolapso vítreo, derrame coroideo por dehiscencia sonular o IFE. En este caso, entonces, se dividieron en dos grupos. Los grupos sin gotas recibieron 40 miligramos de triamcinolona, en este caso mediante la aplicación subtenoniana, y 0,25 miligramos de moxifloxacino intracameral, mientras que los ojos del grupo estándar recibieron una dosis idéntica de moxifloxacino de 0,25 miligramos intracameral, pero se les añadió prednisolona tópica que se redujo progresivamente durante las 4 a 6 semanas posoperatoria y también ofloxacino tópico o moxifloxacino por una semana. Aquí entonces en este estudio se incluyeron 547 ojos.
fueron 234, es decir, el 42.8% en el grupo sin gotas, y 313, que corresponde al 57.2% en el grupo estándar. En este caso, más del 50% de los pacientes presentaban antecedente de diabetes mellitus. En los resultados, pues nos arroja esta tabla que es bastante amplia, pero lo que nos muestra es que en cada visita que realizaron se evaluó la agudeza visual mejor corregida, también la presión intraocular, la presencia de edema corneal, el grado de células en la cámara anterior, la presencia de endoftalmitis y la presencia de edema macular cistoide. Entonces vemos que en total 417 pacientes obtuvieron una agudeza visual mejor corregida de 20/40, correspondiendo, como lo vemos aquí, al 77.8% de los pacientes del grupo sin gotas y al 75.1% de los pacientes del grupo estándar, sin una diferencia estadísticamente significativa entre ellos. Lo que vemos sí es una diferencia que es estadísticamente significativa, que lo vemos aquí, en el equivalente esférico de ambos grupos, siendo superior en el grupo estándar. Ya respecto a los casos de endoftalmitis, en este caso no se registraron durante ninguna visita y vemos que la variable de edema corneal sí se registraron 519 casos en el primer día postoperatorio, pero este se redujo ya a 141 en el control al mes, sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. También se tomó en cuenta entonces la presencia de células en la cámara anterior, en este caso, perdón, de la presión intraocular, que fue aproximadamente de 1 milímetro de mercurio mayor en el grupo sin gotas en el primer control, siendo esta estadísticamente significativa, pero vemos cómo esa diferencia de presión intraocular se resolvió hacia el último control y aquí la incidencia de elevación de la presión intraocular en el grupo sin gotas fue mayor que la del grupo estándar en el primer control. Ya respecto al edema macular cistoide, vemos que este fue aumentando en ambos grupos al final de seguimiento, mientras iban espaciando los controles y su incidencia en el grupo sin gotas no fue inferior al del grupo estándar, teniendo una P que no es estadísticamente significativa. Respecto a las complicaciones ya posoperatoria, en total las presentaron 142 ojos. La tasa del grupo sin gotas fue del 28.6% y del grupo estándar del 24%, sin diferencias estadísticamente significativas entre ellas. En el orden de mayor frecuencia a menos frecuencia estuvieron el edema macular cistoide, la elevación de la presión intraocular, el edema corneal persistente, la inflamación persistente o refractaria, una herida con Seidel positivo y también los defectos epiteliales corneales. Y aunque vemos que no fue significativa la incidencia de elevaciones de la presión intraocular, sí tuvo una tendencia ascendente en el grupo sin gotas versus el grupo estándar. Como las conclusiones de este artículo, vemos que en este estudio el protocolo sin gotas no fue inferior al grupo estándar respecto a los resultados visuales y las tasas generales de complicaciones, que no difiere respecto a otros estudios previos. En este caso, sí difiere de otros estudios realizados por cirujanos experimentados en la cantidad de células en la cámara anterior y en los picos de presión intraocular mayores en el grupo sin gotas, y por lo tanto también recomiendan que se deberían realizar seguimientos prospectivos mucho más prolongados para reducir las limitaciones e identificar complicaciones raras que se pueden presentar más tardíamente. Bueno, ya para finalizar un poco la evidencia presentada, este es otro artículo retrospectivo, en este caso del Clinical Ophthalmology, es también de septiembre del año pasado,
donde se evaluaron las tasas de respuesta postoperatoria a los esteroides después de una cirugía de catarata sin gotas, en este caso de un depósito subconjuntival de triamcinolona versus una cirugía de cataratas convencional usando prednisolona tópica. En este caso, se excluyeron pacientes que tenían anomalías retinianas preexistentes que probablemente iban a afectar la agudeza visual postoperatoria y también probablemente su presión intraocular. En este caso, vemos que a diferencia de los estudios previos, no se excluyeron pacientes con glaucoma. En los casos de cirugía de catarata convencional, utilizaron acetato de prednisolona tópico al 1%, una gota 4 veces al día durante la primera semana y luego disminuyéndola a una gota cada semana durante las siguientes 3 semanas. En los casos de cirugía de catarata sin gotas, recibieron una inyección subconjuntival de triamcinolona de un volumen de 0.3 a 0.5 mililitros a una concentración de 40 miligramos por mililitro y en este caso describen que fue inyectada 5 milímetros por detrás del hilo. Aquí, como ya lo mencionó previamente la doctora, tomaron la respuesta a esteroides como una presión intraocular 50% por encima del valor inicial o una presión intraocular mayor a 24 milímetros de mercurio en el postoperatorio y se excluyeron las 72 primeras horas para evitar, como ya lo mencionamos también, caracterizar erróneamente ese aumento de la presión intraocular postoperatoria temprana debido, por ejemplo, a procesos de retención de viscoelástico u otros factores postoperatorios tempranos. Se definió además este límite de presión intraocular porque tuvieron en cuenta el estudio del tratamiento de hipertensión ocular, donde se definió que por encima de 25 milímetros de mercurio aumentaba significativamente el riesgo de desarrollar un glaucoma primario de ángulo abierto. En este caso se incluyeron en el análisis un total de 368 ojos. Entonces vemos que 150 fueron asignados al grupo dropless y 218 casos al grupo de cirugía convencional. Vemos como datos importantes que la edad media en el momento de la cirugía fue de 69.9 para el grupo de dropless y 66.5 para el grupo convencional, con una P estadísticamente significativa para ambos grupos. Pero no hubo diferencias significativas en cuanto al sexo, la raza o el diagnóstico o sospecha previa de glaucoma. En este caso vemos que la presión intraocular preoperatoria tampoco fue significativamente diferente entre ambos grupos, ni tampoco la longitud axial. Cuando evaluamos ya el momento después de la operación, vemos que el grupo sin gotas mostró una mejor agudeza visual corregida que el grupo convencional, con un logMAR en este caso de 0.1 y 0.2 respectivamente, siendo estadísticamente significativo. Ambos grupos además fueron similares con respecto a la proporción de ojos que requirieron esteroides adicionales o prolongados en el periodo postoperatorio para un control adicional de la inflamación. Sin embargo, como vemos también en la tabla, ambos grupos mostraron diferencias significativas en términos de presión intraocular, tanto al día postoperatorio, al primer día postoperatorio, a la primera semana postoperatoria y al primer mes, siendo la presión intraocular media mayor en el grupo de que no se usaron gotas. Lo anterior, entonces, también lo vemos reflejado en estas gráficas. Entonces, en la gráfica A, vemos la presión intraocular media de todos los sujetos al inicio, al primer día, a la primera semana y al primer mes. Vemos como siempre la presión intraocular media fue mayor en el grupo de droplets. Ya en la B vemos la presión intraocular media al inicio y en las semanas postoperatorias de la primera a la 24, pero en este caso en el grupo de los respondedores a esteroides de ambos grupos. Vemos aquí que 15 de los 150 casos del grupo sin gotas desarrollaron una respuesta a esteroides en comparación a 11 de los 218 casos
de las cirugías de catarata convencionales, existiendo entre estos dos una diferencia estadísticamente significativa. En este caso, no se encontraron diferencias demográficas o preoperatorias significativas en los grupos de respondedores en ambos grupos, y solo se vio esta tendencia más alta de la presión intraocular en el grupo sin gotas, y que esa duración de la respuesta a esteroides también fue más prolongada en este grupo. Otro de los resultados interesantes que nos arroja el estudio son los predictores significativos de respuesta a esteroides, entre los cuales, como vemos en este caso, se encuentran un diagnóstico previo de glaucoma y también haber sido sometidos a una cirugía de catarata sin gotas con una P estadísticamente significativa. En lo que se discute en este artículo es que se evidenció que esas mediciones de la presión intraocular media fueron significativamente más altas en cada momento posoperatorio en la corte del grupo de tratamiento sin gotas, y mostró que el tratamiento con triamcinolona subconjuntival fue un predictor significativo de esa respuesta a esteroides, aumentando pues de esta manera la resistencia de la red trabecular. Esto también concuerda con otros estudios, pero también mencionaban que esto depende del límite de presión intraocular que se establezca en los artículos. En este estudio tampoco no se encontraron diferencias significativas en cuanto al edema macular cistoide, y por lo tanto no se encuentran diferencias en el control posoperatorio de la inflamación. Pero respecto a esto, también mencionan que se necesitan estudios mucho más grandes. Respecto ya al efecto de la presión intraocular en este estudio, es representativo en cuanto es de los pocos que se incluye pacientes con glaucoma o sospecha de glaucoma, quienes pues normalmente, como vimos anterior, se excluyen de los estudios. Esto pues hace que se pueda llevar más a la realidad y en nuestro contexto clínico, donde pues vamos a operar de igual forma este tipo de pacientes, y se encontró que ellos tienen una mayor probabilidad de tener una respuesta a esteroides independientemente de la vía de administración. También se necesitan más estudios respecto a la dosis y a la ubicación del depósito de esteroides, y ver cómo esto afecta en mayor o menor medida el riesgo de elevación de la presión intraocular. Como conclusiones generales, entonces, pues sabemos que la cirugía de cataratas probablemente es la cirugía oftalmológica que ha evolucionado más rápidamente en los últimos años, y aquí no está exento pues su tratamiento ni los cuidados postoperatorios. La tendencia de dropless o less drops surge de la búsqueda por un mejor escenario para los pacientes, y también pensando en el tema de los costos, que sería mucho más costo efectivo para nuestros sistemas de salud. Vemos en los diferentes estudios que los resultados hasta ahora no son inferiores versus al tratamiento estandarizado, pero sí resultan mucho más satisfactorios para los pacientes, que como sabemos son cada vez más exigentes en términos de calidad de vida. Pero pues al evidenciar todos los estudios, hacen aún falta muchos más estudios clínicos con cortes más grandes y un mayor tiempo de seguimiento para poder recomendar esta terapia ampliamente en nuestra práctica clínica diaria. Y eso sería todo lo que les traje para el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Juli. Muy bien presentado el tema. Es importante revisar este concepto de la cirugía de cataratas sin gotas, porque es una tendencia, como te digo, muy en boga y no es nueva. Digamos que desde el año 2000 en Suecia empezaron los primeros estudios del efecto de la cefuroxima en cámara anterior, como la posibilidad de disminuir las tasas de endoftalmitis y de que esa dosis colocada intraoperatoriamente fuera suficiente para el cuidado o la prevención de endoftalmitis en el paciente operado, sin necesidad de poner gotas después. Al principio hubo temor, los estudios, digamos que no fueron tan extensos como para adherirse a simplemente poner esa dosis intraoperatoria y luego nada después. Pero
sobre todo porque consideraban que poniendo los antibióticos tópicos también se disminuía la carga bacteriana en la conjuntiva, en los párpados, y eso disminuía adicionalmente pues, la posibilidad de una endoftalmitis posoperatoria. Pero hoy en día, en muchos lugares solamente ponen el antibiótico intracameral o por la vía que estás describiendo, digamos, intravítrea, como única forma de manejar o de prevenir la endoftalmitis sin gotas posoperatorias. Eh, Otra cosa importante de esto es que hoy en día tratar de simplificarle la vida al paciente porque algunos no se adhieren al tratamiento y eso aumenta pues obviamente las complicaciones. O como dijiste, disminuir los costos al sistema de salud, facilitar las cosas. Los pacientes que tienen que ir por sus gotas y a veces no hay, entonces se las cambian por otras o simplemente no se las dan. El paciente que se le olvida ponérselas, etcétera. Hay tantas variables que hacen que los riesgos posoperatorios por una inadecuada aplicación de la terapia posoperatoria, el aumento de los riesgos, pues es una realidad. En Estados Unidos, en Houston, eh, describiste un estudio de allá. Hay otro centro en Houston que se llama el Mann Hospital en Katy, Texas, en donde están completamente dropless. Eh, Obviamente hay que tener en cuenta pacientes con riesgo, como lo has descrito, los pacientes con glaucoma, conocedores reactores a esteroides, o pacientes que tienen previamente edema macular o membranas epirretinales o con uveitis previa, en donde esto de going dropless pues es algo como, eh, sí, digamos, controversial en estos pacientes que necesitan una terapia más larga, etcétera, pues podría no estar tan indicado. O al menos hacer una terapia combinada que se llama less drops, como lo dijiste. No dejarlo del todo sin gotas, sino colocar en el intraoperatorio, por ejemplo, el antibiótico, pero dejar en el posoperatorio las gotas de antiinflamatorio para uno poderlas modular. Eh, Existe también un medicamento que están usando intracameralmente que se llama Omidria, que es la combinación de ketorolato y fenilefrina. Eh, lo usan en pacientes que tienen riesgo de IFIS, pero se ha visto que además de mantener la pupila dilatada en el procedimiento, ese ketorolato tiene un efecto también disminuyendo la posibilidad de edema macular cistoide en estos pacientes. Entonces hay en algunos centros, el Omidria es como una sustancia que se diluye en la infusión que va al ojo, eh, y la están usando de rutina. Así que son cosas que si bien no tan nuevas, ya se están aplicando en el día a día y que ofrecen pues una promesa. A mí me parece esto maravilloso, y ojalá pues lo podamos ver implementado en nuestro país en un futuro. Abro la discusión, no sé si hay alguno de nuestros colegas que quiera hacer algún comentario. Gerson, Diego, Mercedita, yo quiero anotar una cosa y es que, digamos, hay momentos en que hay que cambiar los protocolos estándar, pero cuando un correcto. protocolo estándar ha demostrado ser efectivo, yo creo que no tiene sentido eh, ponerse a hacer cambios drásticos, excepto cuando hay evidencia de que ese cambio puede ser mejor que lo que estamos haciendo. Lo digo porque cuando uno revisa en la clínica de oftalmología, y hablo con nombre propio, la incidencia de endoftalmitis, estamos muy por debajo de la media internacional. Y una de las cosas que hace que esto se logre es la adhesión a los protocolos, que ha sido muy buena en la clínica y el comité de infecciones han ido funcionando hace muchos años y muy bien. Entonces, digamos que uno ve que a veces pasan modas y pasan cosas y se queda el estándar establecido.
sea que cambiar un estándar requiere de muchísima evidencia y cuando uno tiene un buen resultado es muy difícil, al menos para mí, y creo que así debería ser, hacer cambios en lo que está funcionando bien. Como decía un entrenador de fútbol, el equipo vencedor no se cambia. Entonces, qué bueno tener toda esta información, pero si tenemos cosas que están funcionando, hay que verlo con detenimiento antes de dar el paso de hacer un cambio. Sí, es verdad. Sin embargo, a pesar de que en nuestra clínica tenemos pues una incidencia de endoftalmitis que es envidiable en cualquier lugar del mundo porque es demasiado baja. Si tú te pones a ver el protocolo que utilizas tú u otros colegas o yo en cuanto, por ejemplo, a antibióticos, ¿sí? Pre, trans y postoperatorio, puede modificarse, puede variar. Entonces, estos protocolos no son tan exactamente adheridos por todos. Por ejemplo, tú haces preparación preoperatoria del paciente, hablando de antibióticos, en este caso puntual. ¿En qué Me- casos indicarías, y que esto pues ayude a la docencia, de manejo de antibiótico preoperatorio al paciente? ¿Cómo haces el transoperatorio si usas moxi intracameral? Y si a quien le has puesto mox intracameral en el posoperatorio le mandas el antibiótico en los siguientes 10 días. Quiero, por ejemplo, con respecto a eso, saber qué hacen, porque lo que yo hago es siempre a los pacientes en el preoperatorio les mando el antibiótico. Si es un paciente diabético o que ha tenido endoftalmitis, yo lo guardo en el ojo contralateral, etcétera, me voy con 4 días de antibiótico preoperatorio, o pacientes que tienen condiciones de inmunodepresión, inmunosupresión, pacientes con colostomías, bueno, etcétera. Son pacientes especiales. Siempre 4 días de antibiótico preoperatorio. En el transoperatorio, al terminar la cirugía, les pongo Vigamox intracameral y continúo con la moxi tópica hasta el día 10. Eh, los pacientes que no tienen esos riesgos especiales, como yo les mando siempre el AINE preoperatorio, yo igual si se tienen que poner el AINE, pues igual que se pongan el antibiótico desde 2 o 3 días antes, y luego pues la terapia postoperatoria eh, del AINE, que lo uso 6 semanas, y el esteroide decreciente 4321 eh, semanalmente, una gota disminuida, como son los protocolos convencionales. Pero entonces, esto es lo que yo hago. Eh, Cuéntenme qué experiencia tienen o cuál es la forma de proceder. Por ejemplo, tú usas, Dieguito, Merceditas, yo quiero hacer un comentario con respecto a eso. Cuando digo del protocolo de la clínica, me estoy aislando del protocolo individual. Protocolo de la clínica incluye desde la llegada del paciente, la asepsia, y yo creo que eso es lo más valioso. Les voy a contar una anécdota mía muy dura, y es que yo, en los pacientes míos de refractiva, yo estaba tan seguro en la clínica con el protocolo prequirúrgico que yo no usaba antibiótico postquirúrgico en los refractivas. Pues tuve la oportunidad de ir a operar a Medellín, y en Medellín hice lo mismo y tuve una jornada con varias infecciones en cirugía refractiva. ¿Cuál fue la diferencia? Mi protocolo personal siguió siendo el mismo. La diferencia es el protocolo institucional, y a ese es el que más me refiero. Y yo creo que ahí es donde está la gran diferencia. Tú tienes razón, todos hacemos protocolos diferentes. Yo en lo personal no uso intracameral. Yo solo en casos seleccionados uso antibiótico prequirúrgico cuando tengo un paciente con blefaritis. Después del manejo de la blefaritis, que ya veo que todo está bien, le inicio antibiótico antes de cirugía. Pero me refiero más al protocolo institucional con los antibióticos que son la institución. Y lo otro es que en algún momento comenté con el abogado sobre esto, el abogado de FEPASDE, y me dijo, sí, el estándar es que se manda antibiótico, mándelo, porque desde el punto de vista legal, si le pasa algo, está vulnerable.
Entonces, cuando me refiero a adicionar los protocolos, eso. Ahora, yo personalmente no uso intracameral y normalmente coloco antibiótico, esteroide y AINES en el postquirúrgico de cirugía intraocular. Perfecto. Fíjate que ese es el protocolo de la clínica, pero cuando el paciente llega a cirugía en el momento, obviamente hay cuenta lo que cada uno de nosotros hagamos, porque nosotros llegamos con los pacientes que tienen sus párpados limpios o pretratados, etcétera. Entonces, eso cuenta. A pesar de que haya un protocolo estricto, eh, yo sé que les ponen entonces en ese momento de la preparación el yodo, ¿sí? El lavado, etcétera. Eh, pero, y eso hay evidencia de que obviamente disminuye la carga bacteriana, disminuye la frecuencia de endoftalmitis, pero el manejo preoperatorio que cada uno de nosotros hagamos, pues obviamente que cuenta, ¿sí? En la efectividad de esos protocolos que se hacen en esta institución o en cualquiera. Gracias, Dieguito. ¿Alguna otra Sí, yo quería intervención? hacer un comentario. Yo pienso que sí, hay que individualizar cada caso, pues hay que tener como protocolo fijo. Yo personalmente también inicio 2 días antes el antibiótico y si el paciente pues tiene una blefaritis o alguna condición especial, pues hay que tratarla antes. O sea, yo intento disminuir todo lo que tenga que ver con riesgo de una infección posoperatoria. Me llamaba la atención es que, por ejemplo, los retinólogos en las intravítreas antes hacían lo mismo que nosotros, o que algunos hacemos de dar tratamiento posoperatorio. Y hoy en día los retinólogos acá en la clínica ya no ponen antibióticos posoperatorios después de una intravítrea. Yo hablaba con la doctora Anaya, con el doctor Castro, preguntándoles eso, y ellos tienen, creo que estudios donde muestra que el hecho solo de poner antibióticos en el posoperatorio, en el caso pues, de las intravítreas, altera la flora de la superficie ocular y eso lo que hace es que las bacterias creen más resistencia y que predisponga más a una endostalmitis en inyecciones intravítreas, que me parece pues, también que el Lo- riesgo es importante, ¿no? Entonces me llama la atención porque ya hay estudios que muestran eso. Entonces, ahora, a mí me da pavor dejar a un paciente sin tratamiento posquirúrgico. Y depende, pues yo, por ejemplo, veo pacientes de todos los estratos, pues aquí vemos pacientes de EPS, que vienen de varios estratos sociales, y vemos los del hospital, que son condiciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces, pacientes del hospital, pues si yo sí, antibióticos, pues muy estrictos porque pues que uno ve los pacientes que vienen en condiciones muy precarias de higiénicas con las uñas llenas de mugre o porque vienen lejos, porque viven en zona rural, ¿sí? Entonces es diferente manejar el paciente en esas condiciones a un paciente pues que de pronto un estrato más alto que tenga condiciones higiénicas más favorables, ¿no? Entonces pienso que eso es lo que yo hago normalmente en mi día a día. Es cierto, nosotros personalizamos, sí, hay protocolos en la clínica y demás, pero nosotros personalizamos de acuerdo al paciente, etcétera. La idea de este tema era mostrar la tendencia en donde, independiente de estos pacientes, como hablábamos, con glaucoma o con sí, riesgo, reactores esteroides, etcétera, que ahí sí los puntualizan que pues, podrían tener más riesgo de hipertensión ocular en el posoperatorio, etcétera. Pues es precisamente tratar de establecer un protocolo de manejo generalizado o semi-generalizado, pues, para disminuir los riesgos en poblaciones vulnerables. Precisamente estos estudios, que hay una publicación ahorita en la India, me llamó la atención que fueran tan poquitos pacientes, ¿no, Juli? Porque eran como 200 pacientes este Sí, artículo sí, de la doctora. India, pero allá que se hace esta cirugía de catarata como peluqueando calvos, pues masivamente, y es una población supremamente
vulnerable y pobre. Así que si esto, la evidencia más adelante nos muestra que es válido, pues nuestra población vulnerable y todas las personas en general podrían beneficiarse, ¿no? Digamos que es algo que debemos conocer, que nosotros podríamos ir empezando, de acuerdo a la evidencia, a hacer la transición del tratamiento convencional a less drops, ¿sí? Menos gotas, para pasar luego al dropless total, que es sin gotas, y repito, de acuerdo a la evidencia, de acuerdo a esto, porque el tema legal que tocó el doctor Marín es muy importante. Nosotros no podemos hacer las cosas porque sí y demás, sino adheridos a la evidencia para que luego ante una sí, reclamación jurídica pues tengamos forma de defendernos. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia, gracias Juli por la presentación del Gracias a tema. todos. Y anuncio el tema, la próxima semana es festivo, 1 de mayo, o sea que saltamos al 8 de mayo. La doctora Susana Redondo de la Universidad del Valle nos va a presentar el tema de cirugía robótica y el impacto de la inteligencia artificial en la cirugía de catarata. Pues esto también es el boom. Es algo que uno dice, esto es ciencia ficción, pero cada día lo vemos y nosotros mismos lo aplicamos. Vamos a hablar pues de la inteligencia artificial en la elección de los lentes intraoculares, en estas nuevas fórmulas, etcétera. Entonces, vamos a proceder con ese tema en 15 días. Muchas gracias de nuevo a todos por la asistencia y que tengan un feliz resto de día y de semana. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctora. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, feliz día.